Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, de los versículos del 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, pues siguiendo con nuestra lectura, nuestra meditación en segunda de Pedro, vamos esta mañana a considerar pues este pasaje que podemos decir que es uno de los más importantes del Nuevo Testamento, por lo menos en lo que tiene que ver con la enseñanza, con la doctrina de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. La semana pasada estábamos viendo el testimonio de los apóstoles acerca de la transfiguración. La transfiguración de Jesús en el monte con los discípulos, los hijos de Zebedeo, Pedro, Juan y Jacobo, perdón. Y bien, pues entonces vemos que este testimonio de los apóstoles, bueno, pues no lo es todo, porque aquí dice, también tenemos la palabra profética, ¿no? También está esta palabra profética, es decir, el Señor no ha querido solamente dar este testimonio que dieron los apóstoles, ¿no? Y ya está, o esta visión, ¿no?, de la transfiguración, y ya está. El Señor no ha querido mantener en este tiempo solamente a base de visiones que los hombres puedan tener o que digan que tengan, ¿no? No ha sido solamente, sino que vemos, nos ha dado también, sobre todo, la palabra profética, nos dice. Y bien, pues para despertar en nosotros el interés, el amor, el celo por las Sagradas Escrituras, por la palabra, entonces Pedro aquí está diciéndonos principalmente dos cosas. Primero nos está diciendo cómo son estas Escrituras y, en segundo lugar, para qué nos sirve, cuál es su utilidad, para qué nos sirven a nosotros ahora. Entonces, por esto vemos nosotros ahora que es imprescindible, ¿no?, para nosotros ser guiados por la palabra de Dios, y para ser guiados por la palabra de Dios es también, primero, imprescindible que tengamos una visión correcta de lo que son las Escrituras, ¿no? ¿Y cuál es la visión correcta? Lo que la misma Biblia enseña, lo que la misma Biblia dice de sí mismo. Bien, pues entonces vemos en este texto que Pedro comienza diciendo, tenemos, sí, como hemos dicho, la palabra profética. ¿A qué se refiere entonces la palabra profética? Bueno, esta palabra profética, ¿no?, solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento, aquí en segunda de Pedro, y también en Romanos, el capítulo 16, versículo 26. Ahí se traduce las Escrituras de los profetas. Y bien, pues entonces, por palabra profética, entonces, no es posible limitarlo, el sentido como que solamente está hablando aquí de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, desde Isaías hasta Malaquías. No es posible tampoco limitarlo a aquellos dichos en el Antiguo Testamento que son
profecías acerca de Cristo, que también lo encontramos en Salmos o también lo encontramos incluso pues, en escritos de Moisés, etc., ¿no? No son solamente entonces las profecías acerca de Cristo o las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, de Isaías a Malaquías. Es imposible, ¿por qué? Pues porque todo el Antiguo Testamento, todo habla de una manera o de otra de Jesucristo. Nos lo dice Jesús en Juan capítulo 5, ¿no? Que escudriñad las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, a los judíos se lo está diciendo, porque vosotros creéis, os parece que tenéis la vida eterna en ellas, y ellas, las Escrituras del Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Todas las Escrituras del Antiguo Testamento, de una manera o de otra, dan testimonio. Como veíamos el viernes en la reunión de oración, son tipo de Cristo, de una manera o de otra. Entonces, por la palabra profética, aquí solamente hemos de ver, tiene el mismo significado que lo que leemos en Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, dice, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, por los profetas, está hablando entonces aquí de todo el Antiguo Testamento. La palabra de los profetas es, al final, pues todo el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Pero siguiendo entonces con lo que dice aquí, el apóstol Pedro dice, la palabra profética más segura. Y esto es sorprendente, ¿no? Esta palabra, más segura. Más segura que ¿qué? ¿Cuál es la otra cosa, ¿no? Que es más segura. ¿O por qué es más segura esta palabra profética? En el versículo anterior, pues está en el versículo 18, hablando de la voz enviada del cielo, que es la voz del Padre, ¿no? Diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Entonces está diciendo aquí que esta palabra profética más segura es más segura que la voz del Padre, que Dios el Padre, que Dios mismo. Está claro que no puede ser así, que este no es el sentido, no puede serlo. Entonces el sentido aquí de la palabra profética más segura es el sentido de que el Antiguo Testamento, ¿no? Es más seguro, no que más seguro que otras cosas, sino que ha sido hecho él más seguro. No sé si se entiende, ¿no? Que se ha sido hecho más seguro el Antiguo Testamento mismo. Es decir, que todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba acerca de Cristo, ahora se ha cumplido, se ha confirmado. Y de esta manera entonces, ahora que se ha cumplido y se ha confirmado, es más seguro. Está confirmado, está cumplido en Cristo. Entonces Cristo vino y dio cumplimiento a todas las profecías, por lo tanto es más seguro. No espera cumplirse, ya se ha cumplido, ¿no? Ya lo miramos y es lo que ya se cumplió en la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección y en su ascensión a los cielos. Y bien, pues esto es en cuanto a lo que dice en el versículo 19, pero si seguimos leyendo, en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y tenemos entonces ahora esta frase de interpretación privada, que también, pues hombre, es una frase que llama la atención, ¿no? Y que sí ha llamado la atención a todos los comentaristas, ¿no? ¿Qué significa esta frase de que no es de interpretación privada? Pues normalmente a esta frase se le dan dos sentidos, ¿no? Principalmente, ¿no? Dos grandes significados, dos posibles significados. Unos dicen que aquí se refiere a que los profetas no escribieron estas profecías por su interpretación privada. Es decir, que no pusieron ahí sus ideas personales, que no ellos les parece una cosa, creen una cosa y entonces ellos se inventan una historia para, digamos, ponerla por escrito y para, bueno, que ahí quede, ¿no?
para confirmarlo, ¿no? Entonces sería la interpretación privada de los propios profetas, ¿no? Y después otros, ¿no?, dicen que las profecías del Antiguo Testamento no son para que cada uno venga y las interprete de manera como bien le parezca y que digan de estas profecías lo que bien le parezca. La interpretación privada sería entonces no tanto de los profetas, sino de los lectores, de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque las profecías tienen su propio significado, ¿no? No es para que cada uno diga lo que quiera. Entonces, estos son los dos grandes significados y si lo paramos a pensar, en realidad no es necesario tener que escoger entre uno y otro, porque las dos son ciertas. Las dos son ciertas. La palabra de los profetas y su significado van juntos, no se puede separar, van, por así decirlo, en el mismo paquete, ¿verdad? Entonces, sí, los profetas no hablaron de su propio parecer, de sus propias opiniones personales, ¿no?, sino que realmente profetizaron de parte de Dios, hablaron de parte de Dios como profetas, ¿no? Pero también, por eso, tienen un significado. Dios le dio esa palabra con un significado y entonces es eso lo que se tiene que sacar, es lo que se tiene que decir, ¿no? No el que a nosotros nos pueda parecer, ¿no? Es el significado de Dios, es el significado propio, espiritual de cada profecía. Y bien, entonces llegamos así al versículo 21 y entonces dice la razón: porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este es, como decíamos, aparte de lo que hemos visto, que también es muy importante, pero este versículo 21 es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, porque nos habla de la inspiración de la palabra de Dios. Entonces, aquí se está continuando entonces el pensamiento, ¿no?, del versículo 20. No es de interpretación privada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios. Aquí hay pues un tremendo contraste. Un tremendo contraste. No fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios. Los hombres que hablaron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es también a tener en cuenta que la palabra para traída, el verbo para traída y el verbo para inspirado es el mismo en hebreo. Realmente cuando leemos inspirado, originalmente es llevado. Hablaron siendo llevados por el Espíritu de Dios. Entonces lo que nos está diciendo es que los profetas, los que pusieron por escrito la palabra, no hablaron por su propia voluntad, no hablaron de su propia iniciativa, y no solamente por su iniciativa, sino que hablaron por la iniciativa de Dios, siendo pues el Espíritu Santo, ¿no?, por instrumento del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Hablaron por medio del Espíritu Santo. De la misma manera que los profetas, ¿no?, pues hablaban siendo inspirados, pues también cuando lo pusieron por escrito. Entonces, siendo llevados y siendo inspirados, esto significa que inspiró el Espíritu Santo cada palabra de ellos. Cada palabra. No es que cuando leemos en la Biblia unas palabras son inspiradas y otras palabras no lo son. Y así nosotros tenemos que hacer aquí, digamos, la selección, ¿no? No, todas y cada una. ¿Y cómo sabemos esto?
El Señor Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5 que ni una jota ni una tilde de la ley, de la palabra, pues pasará. Ni una jota, ni una tilde, ¿no? Ni un acento, para hablar que todas las palabras, por lo tanto, son realmente inspiradas. Entonces, vemos, ¿no? Esto es el significado de que son inspirados, ¿no? Esto no significa que Daniel o Moisés o Isaías, ellos lo que fueran eran unos autómatas o que como estuvieran poseídos por el Espíritu Santo y lo único que hacía era escribir lo que no entendían. Tampoco es esto, porque el Espíritu Santo sin duda usó, digamos, el carácter, la personalidad de cada uno, la educación, el estilo de cada uno en escribir. No es lo mismo leer a Amós que Isaías o que Daniel. Cada uno pues tenía una manera de ser distinta y se refleja esto en la Escritura, por supuesto, pero con todo y con eso, al ser inspirado, lo que ellos dijeron y lo que ellos escribieron era palabra de Dios. Y si es palabra inspirada por Dios, eso significa que es verdad en todo lo que dice. No se equivoca en nada de lo que dice. La palabra de Dios entonces es infalible, no nos engaña tampoco, porque tampoco dice error. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces es infalible y también la palabra de Dios es inerrante. Pues esto es lo que dice el apóstol, ¿no?, acerca de esta palabra, la palabra profética. Todo el Antiguo Testamento, también por extensión lo que está diciendo aquí el Nuevo Testamento, porque al final de la epístola pone las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y la palabra de los apóstoles, en particular de Pablo, a un pie de igualdad, ¿no? Cuando dice en el capítulo 3, versículo 19, que aquellos, los indoctos y los inconstantes, tuercen como también las otras escrituras, ¿no? ¿Qué tuercen? Las epístolas de Pablo. Entonces, las escrituras de Pablo están puestas al mismo lugar, ¿no?, al mismo nivel que las otras escrituras del Antiguo Testamento. Son palabra inspirada por Dios, como hemos visto. Entonces, para tener el apreciar verdaderamente a las Escrituras, para usarla, para vivirla, primero hay que entenderlo correctamente lo que es, ¿no? Es palabra profética, es palabra inspirada por Dios, es más segura, que el Señor la ha confirmado, no es de interpretación privada, es infalible, es inerrante. Y bien, pues entonces hoy en día hemos de ver, ¿no?, si realmente es eso así, hoy en día, en general, ¿no? Hemos de decir, poco aprecio y poco uso también de las Escrituras en la Iglesia en el tiempo presente, y sin duda esto es debido ¿a qué? A error en cuanto a la doctrina de las Escrituras, ¿no? Hemos de tener en cuenta lo que ya decimos la semana pasada, que nuestra visión acerca de la Biblia ha sido en gran medida minada, ¿no?, por el liberalismo y el modernismo. ¿Qué es esto? ¿Qué visión tienen? Que la Biblia es solamente palabra de hombres, ¿no? Es un libro antiguo de hombres y es interesante, es un libro religioso, pero ¿qué es un libro de hombre? Y nosotros tenemos que sacar la lección, la moraleja a cada página, ¿no? Y bueno, pues los evangélicos, en principio, los evangélicos normalmente, uno de los principios fundamentales del ser evangélico es que la Escritura, la palabra, la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Pero esto es en teoría, en la práctica hay que decir que también se ha sido esto bastante minado, ¿no? Hay que mirar la letra pequeña, ¿no?, como en las recetas, ¿no? Entonces, se pueden ver esto en lugares, ¿no?, hacer test de prueba, ¿no? Por ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿no?, la cuestión de las mujeres pastor, ¿no? Las mujeres pastor. Tenemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, tenemos lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2, que dice, no permito a la mujer que enseñe, ¿no?,
ni que ejerza autoridad, ni que enseñe al varón, sino que esté en sumisión, dice. Cuando el apóstol Pablo da la ordenanza para que haya pastores y ancianos y diáconos, habla de varones, no habla de mujeres, no habla de pastoras, no habla de ancianas, no habla de diaconisas, ¿no? Entonces, vemos que en las iglesias evangélicas hay muchas pastoras, ¿no? ¿Y a qué es debido esto? ¿Qué se dice? Muchas veces es que se dice, no, es que estos son las ideas de Pablo. Estos son ideas de Pablo. Estas son las ideas de la época de Pablo. Por tanto, si es así, no es palabra de Dios, no es palabra inspirada de Dios. Tengo que estar entonces aquí haciendo, digamos, la selección, ¿no?, de lo que nos parece a nosotros y lo que puede ser sí o no. Entonces vemos que estamos también infectados por esa manera de ver. Y también están aquello que decir, no, es que ellos, las mujeres también han recibido el don del Espíritu, ¿no? El don del Espíritu. O es que ellas han puesto a ministrar y Dios las ha bendecido. Bueno, pero entonces estamos guiados realmente por la palabra de Dios, por la Escritura, solamente por la Escritura, o por lo que nos parece a nosotros, ¿no? ¿El Espíritu Santo se va a contradecir con la Escritura? ¿El Espíritu Santo va a contradecir la Escritura que él ha inspirado? Entonces, ¿qué es lo que ha de tener la palabra, el veredicto definitivo? ¿Lo que nos parece a nosotros o la Escritura? Pero entonces, ya digo, esto es un caso prueba, ¿no?, digamos, pero esto está lleno de cosas, ¿no? Esto es del Nuevo Testamento, las mujeres pastores, pero si ya decimos de cosas del Antiguo Testamento, ¿qué validez pueda tener el Antiguo Testamento en principios, que ahí se nos dice, ¿no?, en principios espirituales, ¿no?, y incluso también en mandamientos morales que nos encontramos ahí? Bien, pues entonces vemos que eso es por una visión errónea de las Escrituras. Por eso es tan importante tener la visión correcta, la visión bíblica, lo que la Biblia enseña de sí misma. Pero por otra parte, también aquí en este texto, el apóstol Pedro nos está diciendo de su uso, de la utilidad para nosotros, y es sobre todo lo que leemos en la segunda mitad del versículo 19. Cuando dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces vemos aquí, sobre todo está hablando por medio de una imagen, ¿no? Dice, de la antorcha, estar atentos a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El lugar oscuro es, sin duda, esta vida, es este mundo, ¿no? Y es nuestro propio corazón, ¿no? Cantamos en el Salmo 18, ¿no? Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Nuestro corazón no sabe, no ve, por naturaleza. Este mundo es un mundo de tinieblas. Y esta vida, pues, ¿qué vamos a decir, no? Entonces vemos, la palabra es una antorcha que alumbra, ¿no? Tal como nos dice el Salmo 19, versículo 8, Salmo 19, versículo 8, cuando dice, el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos, o el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vemos, la idea es que van de noche por el camino con una antorcha, a la luz de la antorcha. Si no tienen la antorcha no ven nada, no sabes a dónde vas, no sabes si te vas a equivocar de camino, no sabes si tienes delante de ti un hoyo o si tienes delante de ti un precipicio o te vas a tropezar, te vas a caer, ¿no? Y todo ello entonces pues es para decir que nos es necesaria esta antorcha, esta luz. ¿Para qué? Para llegar al final del camino. ¿Y cuál es el final del camino? Pues que cuando venga la mañana, cuando el día esclarezca y cuando entonces dice
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo aquí por el día, el amanecer, ¿no? A la venida del Señor Jesucristo. A la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién es este lucero de la mañana? En el mismo Apocalipsis dice Jesús de sí mismo, ¿no? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Él viene en su venida y entonces ya no habrá necesidad de antorcha, porque será todo luz. Será todo luz. Ya será completamente de día. Y no solo eso, sino que dice también, nosotros seremos luz. Estaremos llenos de luz. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, con la venida del Señor Jesucristo, nosotros seremos transformados. Y ya no habrá ningún rastro de tiniebla, ni de pecado, ni aun de ignorancia, ni de error, ni nada parecido. Estaremos llenos de luz, llenos de santidad y llenos de vida para siempre. Y Cristo brillará en nosotros, y nosotros brillaremos con la gloria de Cristo. Así pues, es necesario que hasta ese día de luz perfecto venga, seamos pues guiados por la luz de la antorcha. Y nos dice entonces que a la cual, versículo 19, bien hacéis en estar atentos. Bien hacéis en estar atentos. O lo que es lo mismo, que si no hacemos esto, si no estamos atentos, si no prestamos atención a la palabra de Dios, si no tomamos en serio la Biblia, si no vemos la utilidad de la Biblia en nuestra vida para hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, para ser preservados de pecados, preservados de caída y de mal. Si no le dedicamos tiempo, si no le dedicamos atención, si no mueve nada, ni una brisa de aire en nuestros corazones, si no hay nada, no despierta nada de amor en nuestros corazones, si no somos alimentados por ella, ya no digo de devorarla, no, como deberíamos, si no somos alimentados por la palabra del Señor, si lo hacemos, nos va primero a resultar difícil hacerlo. Lo vamos a encontrar áspera tal vez, nos va a amargar la boca, pero nos va al final a resultar dulce a nuestro interior. Si no hacemos esto, no hacemos bien. Es decir, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Porque la Escritura nos es necesaria, es imprescindible en nuestra vida. Entonces la gran pregunta es eso, si estamos nosotros atentos, haciendo atención a las Escrituras en nuestra vida. En el Salmo 36, versículo 9, que leemos y cantamos, nos dice la palabra: en tu luz veremos la luz, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Las Escrituras son esta luz para que nosotros tengamos comunión con Dios, y Dios es luz. Jesucristo es la luz del mundo y nos ha dado su palabra, la palabra profética del Antiguo Testamento, la palabra de los apóstoles, apostólica en el Nuevo Testamento, para que tengamos esa comunión. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos y no andamos en la verdad, ni somos de la verdad. Entonces vemos que es necesario, con esta luz de las Escrituras, por supuesto de una manera imperfecta, pero de una manera verdadera,
pues conocemos a Dios, conocemos su voluntad para nosotros en nuestra vida ahora. Y sobre todo el Señor nos guarda, nos preserva hasta el fin, hasta el alba, hasta el amanecer, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tomemos esta antorcha, hermanos, en nuestras manos. Sigamos juntos, seamos compañeros de aquellos que van siguiendo la luz de la antorcha, de la palabra de Dios. Sigamos este camino recto de las Escrituras hasta el final, porque, hermanos, el tiempo es malo. Es el tiempo también anunciado por los profetas, un tiempo también en el que el amor de muchos se enfría, es un tiempo también de apostasía, de riesgo de ser engañados y extraviados de la verdad. Hay muchos que han comenzado el camino y se les apaga la lámpara porque no tomaron aceite para el camino, nos dice la palabra. Hay congregaciones que comienzan bien, pero el candelero le es quitado su lugar porque tampoco continúan en amor a Cristo y amor de su palabra. Así pues, el Señor nos guarde, hermanos, nos guarde en este amor por Cristo, amor por su santa palabra, y que sea su luz la que nos guíe hasta que estemos nosotros todos en su luz en aquel día. Que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.